trazer um video aqui usando Moisés aqui para hacer un video de geometrías más real. ¿Qué quieres? Bueno, creo que se tengo yo. A bailar. No. Mira, estoy grabando, no entiendes. Yo no sabía que estabas grabando, pero tienes que ponerte un pantalón, porque no te vas a bañar. Por tu culpa tengo que recortar esa parte y hacer más cosas. Ya, 5 segundos. Vamos a ver. Tu crédito fácil, rápido y al instante. Solo con tu cédula, friend.